Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar este árbol que es un olmo, un Ulmus parvifolia, también conocido como olmo chino. El trabajo de hoy va a consistir en la tarea que llamamos normalmente pinzado, que al fin y al cabo es una poda estacional, es una poda en actividad vegetativa, de tal manera que los brotes que van alargando, pues hay que ir acortándolos, hay que ir podándolos, para conseguir sobre todo una mayor fuerza del árbol, pero también un buen equilibrio en todas sus partes. Se hará tantas veces como brote el árbol y sobre todo, ya digo, es una tarea pensada para realizarla en actividad vegetativa, es decir, cuando el árbol está creciendo. Para esta tarea vamos a emplear una tijera fina. A mí me gusta utilizar esta, que es un poco más pequeña, pero hay otras que son un poquito más largas. Bueno, esto yo creo que depende con lo que os acostumbréis mejor, aunque también es verdad que depende del tipo de árbol. No es lo mismo un árbol más grande como pueda ser este, que un árbol más chiquitito, que a lo mejor unas tijeras más pequeñas van mejor. En cualquier caso, una tijera que pueda entrar bien en la copa y que accedas bien a los sitios es fundamental. Como además en este caso vamos a hacer poda de rama que está tierna todavía, pues es especialmente importante que corte bien el filo, ¿no? Para que, sobre todo en el caso de los olmos, ¿no? Que a veces si no está bien el filo te deja como unos pelillos o una pequeña rebaba y es incómodo. Entonces, aquí, como estamos en un principio de estación, vamos a hacer una poda bastante fuerte. Vamos a dejar entre 1 y 2 hojas del brote nuevo, porque esta es una especie muy vigorosa. Por cierto, hablando de especie, este árbol, que ya digo, su nombre botánico es Ulmus parvifolia, parvi pequeño, folia hoja, olmo de hoja pequeña. Por tanto, pues también se le conoce con otros nombres, tanto a nivel popular como comercial, etcétera. Incluso también hay variantes japonesas que se le atribuyen otros nombres también comunes. La diferencia puede estar en algunas variedades japonesas, por ejemplo, que te hace la corteza un poco más rugosa, muy bonita, por cierto. Mientras que en la variante china pues te hace una corteza haciendo como a aguas en la medida que va cayendo la corteza, que también me parece que es especialmente bonita. Es decir, cada árbol puede tener su gracia especial. Sí hay otra cuestión a tener en cuenta, que es el comportamiento de cada uno de los sujetos. Es verdad que la especie nos marca una tendencia, pero sabemos en nuestros bonsáis que los árboles empiezan a tomar unas decisiones individualmente, es decir, según el sujeto. En el caso de estos olmos, Ulmus parvifolia, pues lo que he podido ver es que al menos aquí en nuestra zona, los olmos chinos le cuesta mucho más tirar la hoja. Solo ante inviernos verdaderamente crudos pues pueden tirar con más facilidad la hoja, aunque con todo y con eso, como digo, hay sujetos que la tiran con gran facilidad y otros que no, mientras que las variantes japonesas tiran la hoja con mucha más facilidad, mucho más rápidamente. Estas variantes chinas normalmente se comportan como árboles semipersistentes, de tal manera que van tirando la hoja según su conveniencia, o a veces esperan incluso al comienzo de primavera para que, según llega la subida de savia y empiezan a abrir o a hinchar las nuevas yemas, pues empiezan a caer la hoja vieja. Es un árbol muy duro, es un árbol muy resistente, muy apropiado para aficionados que empiezan a hacer bonsai, porque brota generosamente por cualquier parte, lo cual pues permite, digamos, tener ciertos errores, ¿no? Como es normal al principio que estamos haciendo algo. Por tanto,
árbol que presenta características interesantes, como ya digo, como es muy buena brotación, tamaño de la hoja y aspectos estéticos muy interesantes como la corteza del árbol, sobre todo una vez que ya empieza a estar madura. Ahí el proceso, sobre todo, se llevará a cabo con el proceso de formación del árbol, se llevará a cabo sobre todo con tijera. ¿Se puede alambrar? Por supuesto que sí. Además, es un árbol que acepta perfectamente el alambrado, se consiguen cosas francamente bonitas y eso nos lleva también a otra cuestión importante, y es el hecho de que tenemos una posibilidad amplísima de distintos diseños. Es decir, que este árbol se puede trabajar en muchos de los estilos clásicos de bonsái, y sobre todo con una alta creatividad por parte de su propietario. En ese sentido, la verdad es que este árbol es una auténtica maravilla. Entonces, olmo chino, Ulmus parvifolia, en algunos casos Celcova parvifolia. Bueno, al final estamos hablando siempre del mismo árbol prácticamente. Como vemos, en algunas zonas ha crecido más que en otras, y bueno, pues esto es lo que nos marca la diferencia a la hora de podar, a la hora de dejar más hojas o menos hojas en el brote nuevo. Insisto que como estamos a principio de estación, pues esta primera poda me gusta hacerla con bastante intensidad, me gusta ir trabajando más fuerte para ya en siguientes podas o pinzados, pues seguramente ya iremos trabajando con menos intensidad. A ver, aquí hay una cosa, es casi el árbol el que te lo va a decir, porque es impensable que creamos que el árbol va a seguir creciendo con la misma fuerza a lo largo de todo el verano. Eso no puede ser. Eso sí nos llevaría a otra cuestión importante, que es observar estos ritmos de crecimiento, cómo está creciendo en mayo, cómo está creciendo en junio, cómo va a crecer en julio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, en el caso de un árbol vigoroso, como son estos olmos. Otras especies, estos ritmos de crecimiento se notan o se acusan mucho más. Importante, siempre que podamos, ajustar bien el corte para ni quedarnos muy cortos, muy cerca del último nudo, ni tampoco dejar un entrenudo demasiado largo. Eso nos llevaría también a ver de no dañar las hojas que quedan. Por eso la tijera con una buena punta que corte bien será fundamental. En este caso, el árbol ya tiene una forma predeterminada, ya estamos siguiendo unas directrices, pero pensemos en árboles que, por ejemplo, todavía no estén tan consolidados. Bueno, pues entonces ahí sí el pinzado o este tipo de poda se hará pensando en por dónde quiero llevar el árbol. Quiero que dejen crecer más por aquí o no, tengo que rematar el ápice más o menos. Bueno, pues eso son cosas que con esta tarea se pueden ir no solamente haciendo, sino también planificando de cara al futuro. Bueno, estamos ya casi terminando la parte apical, la parte alta. Como veis, en la mayoría de los casos voy cogiendo cada rama, la levanto, miro a ver el número de hojas que tiene, que sería tanto como decir ver los nudos que tiene, y a partir de ahí decido por dónde cortar. Si aquí apareciera, que no sería de extrañar, alguna ramita seca, pues es el momento apropiado para quitarla, ¿no? Normalmente estos árboles, sobre todo si ya han tirado la hoja, lo solemos hacer la poda antes de que broten, ¿no? Muy al principio de primavera.
Sí es verdad que sobre todo en zonas muy vigorosas sería interesante no dejar demasiada rama, no dejar demasiada hoja, porque como son árboles de gran vigor tienden a engordar enseguida. Entonces, si hay en zona apical ramas que queden más gorditas, pues se va a perder un poco la conicidad y se pierde un poco la elegancia de esa ramificación. Por lo tanto, ahí sí habría que controlar el exceso de ramas o el exceso de hojas. Bueno, como se nota la diferencia entre la parte trabajada y la parte que no. Hay que ir abriendo huecos para ir viendo. Hombre, en este caso, como el árbol está ya bastante equilibrado, bastante maduro, no es fácil que suceda lo que os voy a contar ahora. Y es lo que sí sucede en árboles más jóvenes, que a lo mejor la rama tira muy fuerte y una rama que nace aquí acaba saliendo por el otro lado. Entonces ahí sí conviene dar a cada rama su sitio. Una rama que nace aquí no puede salir por allí, tendrá que venir para acá, con lo cual sí es importante ir peinando bien todas las ramas para ver su dirección desde su punto de nacimiento. Esto como término más o menos genérico. Luego sabemos que en el bonsái excepciones hay muchas. Una tarea que es bonita, que no es especialmente pesada, pero que sí hay que hacerla con calma, hay que hacerla con paciencia. De alguna manera vamos viendo toda la rama y a partir de ver el espacio que ocupa esa rama en el árbol, decidimos cuál tiene que ser su poda y cuál tiene que ser su dirección, forma, etcétera. Cosa que en el olmo pues se hace con especial facilidad. Al final, ¿qué necesitamos? Pues tiempo para que se vayan produciendo las siguientes brotaciones y con eso ir dirigiendo las ramas. Por esta facilidad de brotación, en muchos casos, a lo mejor lo habéis oído más de una vez, se considera que el olmo se puede formar solo con tijera. Bueno, esto no es del todo cierto, pero la verdad es que prácticamente sí. Muchas veces al girar el árbol vas viendo algunos perfiles que cuando estás de frente no lo notas, ¿no? Entonces giras y anda, pues no había visto esta, tal, sobre todo cuando hay tantas ramas. Por eso es bueno ir girando el árbol para ir viendo todos los perfiles, no solamente la forma de la rama como tal, sino ver brotes que pueden salir o que incluso salen muy verticales, ¿no? Entonces, ahí brotes muy verticales, pues efectivamente hay que bajarlos al máximo posible, porque si no, pues no cogen la dirección adecuada. Bueno, corremos un poco el peligro en estas especies tan tupidas de que al final, casi sin querer, cuando estamos empezando a hacer estos trabajos, pues que empezamos a podar y al final, si nos descuidamos, acaba apareciendo un seto. Obviamente esto no puede ser. ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos que ir vigilando los espacios vacíos, la forma de la rama, la separación entre las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es nada que tenga que ver con la poda de un seto. Como hemos dicho, es un árbol fuerte, es un árbol resistente y eso quiere decir que puede admitir distintas ubicaciones en nuestro jardín, tanto mucho sol como sombra parcial, etcétera. No es un árbol que tenga problemas específicos de plagas o de enfermedades. Sí es verdad que, por ejemplo, en el caso de que alguien lo metiera dentro de casa, cosa que desde luego yo no aconsejaría a priori, pues podría tener problemas de araña, ácaros, la famosa araña roja, por ejemplo, ¿no? Entonces, los ácaros les encantan los olmos, pero en condiciones pues muy concretas de ambientes secos, calurosos, mala ventilación, etcétera. Le gusta el agua, es un árbol que necesita agua.
aunque es importante que el suelo pues drene bien, que no se acumule el agua, que no se encharque, y eso ayuda mucho. En cuanto, ya que estamos hablando de la ubicación, en cuanto a el invierno, el frío aquí lo aguanta bien, esto es una zona fría, aquí lo normal es coger pues 3, 4, 5 bajo cero con gran facilidad, y bueno, solamente aquellos ejemplares chiquititos, algún mame, algún sojín, pues son los que al final vamos protegiendo un poco más. Ejemplares de este tamaño, la verdad es que no se suelen proteger, aguantan perfectamente, van bien, y hay que decir que muchos de estos árboles les gusta el frío, unos más que a otros, lógicamente. Bueno, yo creo que ahí es donde vemos también lo que decíamos antes de ese carácter individual, ¿no?, de cada sujeto. El abono ha de ser un abono estándar, y no es especialmente exigente en cuanto a necesidades de nutrientes y demás. Pues yo digo que al final es un árbol que va bien para ir empezando en esta bonita afición del bonsái. Es que además es un árbol que se produce muchísimo, entonces hay mucho donde elegir. Lo digo por la diversidad que tenemos de estilos, de tamaños, todas estas cosas, ¿no? Y desde luego muy agradecido porque en poco tiempo, en pocos años, empiezas a ver ya formitas, empiezas a ver ya escalones, empiezas a ver siluetas. Bueno, pues eso también ayuda mucho, sobre todo cuando estamos empezando, para conseguir ya algún resultado pronto, porque es verdad que en algunos árboles hay que emplear más tiempo y los resultados tardan en llegar. Bueno, es una de las cosas también bonitas del bonsái, ¿no?, el tener tantas alternativas. Como estaréis viendo, también depende del espacio. Hay veces que entro con la tijera en esta posición y hay veces que entro con la tijera en esta posición. Yo creo que ahí lo que hacemos es amoldarnos a ese ángulo de corte según la posición de la rama. Bueno, lo que hay que buscar es siempre la comodidad, por eso la tijera nos ayuda. Por eso en este caso pues a mí me gusta utilizar tijeras más bien pequeñas, de corte fino, y ir marcando. Voy a terminar la parte alta para luego irme ya a la rama de abajo. La verdad es que comentaba antes sobre el tema del alambre. Esta es una especie que mantiene flexibilidad durante mucho tiempo. Es verdad que su raíz es un poco diferente, es como más carnosa, puede quebrar un poquito si se fuerza el movimiento por esas características morfológicas que tiene, pero por lo demás se puede hacer cualquier trabajo con alambre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora daremos un segundo paso. Vamos a terminar esta parte de aquí. El trasplante lo haremos cada 2 años aproximadamente, aunque aquí también va a depender un poco del momento de formación o incluso del tamaño del propio árbol. Lógicamente, los trasplantes siempre están muy ligados a nuestro tipo de cultivo. Según cómo cultivemos, el trasplante se hará más necesario pronto que a lo mejor en otros casos que podemos dilatar más el trasplante. Por supuestísimo, ni que decir tiene que el sustrato juega una tarea importante. Al final, lo que tenemos que vigilar es el bienestar del árbol, y como he dicho al principio del trabajo, aquí lo que buscamos es sobre todo vigorizar el árbol con este trabajo que estamos haciendo, pero también darle equilibrio, es decir, que todas las partes del árbol
acaben teniendo la misma fuerza, el mismo vigor. Hemos terminado ya el trabajo en este olmo, Ulmus parvifolia. El trabajo ha consistido en hacer un pinzado, tarea imprescindible si queremos llevar nuestros bonsáis a buen término. Es una tarea absolutamente obligada, que tendremos que amoldarla al tipo de árbol que estamos trabajando. En este caso estos olmos brotan con facilidad, brotan mucho, entonces es una tarea que habrá que hacer varias veces a lo largo de toda la estación vegetativa. Como hemos dicho antes, es una tarea que se realiza durante el periodo vegetativo, es decir, periodo de crecimiento del árbol. Bueno, se ha ido intentando hacer la poda de tal manera que aquellas zonas más vigorosas se han podado más fuertes, aquellas zonas menos vigorosas pues se han podado un poco menos, pero lo importante es que el árbol se vaya poco a poco equilibrando, pero sobre todo también teniendo en cuenta el diseño del árbol, ¿no? Qué forma queremos darle al árbol y por tanto cómo vestir ese diseño con las ramas, poniendo a cada una en su sitio y dando a cada una el tamaño y forma que deseamos. Árbol que, aunque es verdad que es un árbol comercial, es verdad que es un árbol que da muchas satisfacciones, un árbol ideal para gente que comienza, como también hemos dicho, y que creo que puede quedar francamente bonito en cualquier colección, porque además tiene unas posibilidades de trabajo tremendas, ¿no? A la hora de distintos estilos e incluso dejar volar tu imaginación y poder trabajar con el árbol, puesto que ya digo, no solamente es una cuestión de poda, sino también que es un árbol que se puede alambrar, con facilidad, sobre todo mientras las ramas pues están flexibles. Ya sabemos lo que pasa con estos árboles que en cuanto empiezan a engordar las ramas pues no se pueden mover. Esperamos que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención y como siempre os esperamos en Bonsai Colmenar.